Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder, si en la luz que el sol vierte al surgir, o en la claridad que hace vivir, o fue en la noche al volver. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor, tus palabras de amor, tus palabras de amor. Buenas tardes, el diácono Manuel aquí para hacer nuestra reflexión del día. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y para prepararnos a esta reflexión, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues le he ordenado a una viuda de esta ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue
hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos, Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engañoso y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos. Si has querido, Señor, danos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo sus buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy el Evangelio nos invita a que hagamos una pequeña reflexión, pero más importante a que analicemos estas palabras que se nos están diciendo el día de hoy. Y hay un par de datos que me gustaría que analizáramos. Primero, en la primera lectura, el profeta Elías, que ya ayer lo mirábamos, que había dicho que no iba a llover hasta que él no lo mandara de nuevo, y Dios le había dicho que él se fuera a la montaña, a un lado de un torrente, y ahí iba a tomar agua y los cuervos lo iban a alimentar. El día de hoy vemos que este torrente se ha secado y ahora Elías es mandado por Dios a una viuda en Sarepta
Pero hay unas palabras que me gustaría que las analizáramos y las tomáramos en cuenta. Dios le dice a Elías, ve a Sarepta porque le he dejado saber a la viuda para que te alimente. Con las palabras que dice, con las palabras exactas, con lo que dice, am, anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, porque le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer, porque le he ordenado. Esta es la palabra que me gustaría que analizáramos, le he ordenado. Y cualquiera que escucha estas palabras, se imagina que cuando Elías llegue, la viuda lo va a estar esperando y ella va a saber exactamente qué es lo que va a hacer, porque es como cuando dice, yo le he ordenado a la viuda para que te alimente. Es como si la viuda hubiera recibido un mensaje, un texto, un telegrama, un mensaje por email, como si lo ponemos a nuestra realidad el día de hoy, diciéndole, va para allá el profeta Elías, dale de comer, atiéndemelo, hasta nuevo aviso, podríamos decir, ¿no? Y resulta con que Elías llega a Sarepta y afuera de la ciudad encuentra a una viuda que está recogiendo leña para hacer su comida, pero da la impresión que ella no sabe absolutamente nada que está sucediendo, no ha recibido ninguna orden de Dios, porque el profeta Elías tiene que abordarla y tiene que pedirle, el profeta le tiene que pedir agua, dame agua. Y después cuando se va alejando la viuda le dice, pero también tráeme algo de comer. Y es cuando la viuda le dice, créeme de verdad, te lo digo por tu Dios, que no tengo nada para comer. Estaba juntando estos leños para preparar algo para mí, para mi hijo, comer y después morimos, porque me queda solamente una medida de harina en el container, en el bote donde lo tenía, y muy poco aceite. Una vez que se termine esto, comeremos y esperaremos la muerte. Y le dice Elías, ve a hacer lo que has dicho, pero tomos, no se te olvide hacerme primero a mí algo para comer. Y de esa manera es como Elías llega hacia a esta viuda. Que Dios le había dicho a Elías, le he ordenado. Y por eso quiero que analicemos un poquito, le he ordenado. Porque entonces, ¿cómo se comunica Dios a las personas? ¿Cómo oímos nosotros la voz de Dios? Quizá algunos profetas, quizá algunas personas que su relación es tan buena con Dios, ese llamado es tan claro, como por ejemplo el profeta Elías hablando con Dios, una claridad perfecta. Se entienden, él escucha, Moisés oía la voz de Dios, Moisés le hablaba a Dios, Dios le hablaba a Moisés, Elías está hablando con Dios, Dios le está diciendo, dando instrucciones perfectas, pero la viuda no. Entonces, traigo esto ahorita porque muchas personas a veces nos podemos confundir pensando que estamos escuchando a Dios. Y Dios, si nos vemos al profeta que tiene su relación tan bien estrecha, es muy claro, pero con la viuda le va hablando por medio de los acontecimientos, por medio de cómo van dándose las cosas. Allí el único que sabía qué es lo que estaba pasando era Elías, que tenía la relación directa con Dios. La viuda no sabía ni qué estaba sucediendo, mas sin embargo, ella estaba por fuera en la ciudad esperando, no esperando, recogiendo leña en el preciso instante en que Elías llega. Esa es la manera como Dios nos va poniendo, nos va indicando cuando no podemos escuchar su voz tan directamente como un profeta, como un santo, como alguien
que está muy unido a Dios. Pero sin embargo, Él nos sigue, se sigue comunicando con nosotros por medio de eventos. Y en este caso, la viuda tiene la necesidad en ese momento de salir por leña cuando Elías va llegando y ya se da lo demás. Y esta viuda sale bendecida porque primero ella tenía una necesidad, tenía un hijo y al ser viuda no tenía quien velara por sus intereses, por su sustento, entonces ella tenía que velar por ella y por su hijo. Y Dios, conociendo su necesidad, eh, actúa y manda a Elías, y la medida de harina que tenía y el poco de aceite que tenía nunca se agota, y estuvieron comiendo todo el tiempo hasta el día en que vuelve a llover nuevamente. Pero es interesante cómo Dios nos va poniendo en las circunstancias, en los eventos, cuando nosotros le pedimos, o Él sabe nuestra necesidad y Él actúa. Él actúa y nos va poniendo en los lugares apropiados. Y por eso decía que hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado personas que dicen, he hablado con Dios, Dios me ha dicho. eh, y entonces la pregunta sería, ¿y de verdad es la voz de Dios que hemos escuchado? ¿Cómo sabemos que es Dios quien nos está dirigiendo, que nos está guiando? Porque muchas veces no olvidemos que puede ser la voz del enemigo quien nos está mandando a hacer determinada cosa, posiblemente disfrazada de cosas buenas, y nosotros creamos es Dios quien nos está mandando. Pero nosotros solamente vamos a poder identificar si estamos siguiendo la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo, lo que creemos que Dios nos está mandando a hacer, primero va a beneficiar a todos nuestros semejantes, no va a perjudicar a nadie. Después vamos a crear unidad, no división, y vamos a elevar esa espiritualidad en la persona, que van a ser envueltas en la decisión o en el evento al que estamos siendo enviados. Si todo eso se cumple posiblemente, y digo posiblemente porque tendríamos que estar bien seguros de que es Dios quien nos está guiando. De otra manera, estaré prestando oídos a otra voz, una voz que me puede mandar a cobrar venganza, o una voz que me puede decir, haz esto pero para beneficio propio, para elevar mi ego, para sentirme yo más importante, para hacer notar que yo soy el que sabe más, etc. Entonces posiblemente no sea la voz de Dios. Pero si lo que yo voy a hacer es para mantenerme más humilde, para beneficiar a los demás, para traer caridad a los demás, sin que resalte mi participación, posiblemente estaré escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios no va a llegar tan clara como ahorita nos estamos escuchando. La voz de Dios llegará como algún presentimiento, como alguna lógica, como alguna idea que nos llegue en ese momento, que muchas veces puede aparecer en el momento de nuestra oración. Muchas veces puede aparecer en el momento en que parece que todo está terminado, que no hay nada que hacer. En ese momento puede aparecer esa lucecita, ese brillo, esa idea, y que puede ser Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos sentido y hemos vivido esta experiencia de que cuando ya nosotros creíamos que todo estaba perdido, que no se podía hacer nada, y que con el corazón hemos suplicado a Dios, quitándonos todo tipo de egoísmo, de soberbia, y solamente nos hemos abandonado a Dios, hemos podido entender y escuchar ese mensaje, y hemos podido mirar
la obra y cómo está actuando Dios para acomodar nuestra vida. Esa es la manera como Dios se comunica con cada uno de nosotros. Y también nos llama a ser esa luz en los demás. Si nosotros, nuevamente, el mensaje que vamos a hacer es para alimentar a nuestros seres, espiritualmente hablando, a nuestros seres queridos y a toda la humanidad, no solamente a nuestros seres queridos, sino a todas las personas, como ese evangelio que dice Jesús, el de ustedes son la sal de la tierra. Y si se les quita el sabor, ¿con qué lo van a regresar ese sabor? No se puede. Por lo tanto, estamos llamados a hacer ese sabor, ese consuelo, esa armonía, esa paz en el mundo. Y ya lo pone también como la luz y dice, ustedes son la luz del mundo. Qué interesante que aquí ahora Jesús nos está diciendo ustedes, porque Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y dice, no se enciende una luz para mantenerla oscuras, pero ustedes tienen que brillar con sus buenas obras para darle gloria a Dios. Eso es el llamado que tenemos. Buenas obras, ser luz para los demás, ser sal en el mundo, llenar de sabor, llenar de paz, llenar de armonía, llenar de Dios el mundo entero. Aunque el mundo se venga y sea y signifique para nosotros solamente nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra comunidad. Pero esa es la parte del mundo que a mí me ha tocado llenar de sabor, llenar de luz y hacer buenas obras para la gloria de Dios. Pensemos pues en este día y meditemos un poco cómo estamos escuchando la voz de Dios y si estamos prestando oídos y si esa voz de verdad viene de Dios o hemos confundido su voz por, por la del enemigo que nos manda a que nosotros sobresalgamos, a que nosotros nos sintamos más importantes, a que nosotros demostremos que somos más, etcétera, o solamente para darnos pequeños gustos a nosotros. Pensemos y analicemos y démosle gracias a Dios por permitirnos analizar y profundizar día a día un poco más en las Escrituras. Y así sea. Y en este día elevemos nuestras intenciones, nuestras súplicas por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los servidores, para que Dios los proteja en medio de esta pandemia, los mantenga firmes en oración y en fe, y nos permitan, por medio de su ejemplo y su mensaje, conocer al único Dios verdadero. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y elevemos nuestras súplicas por los gobernantes, todas estas personas que tienen autoridad, que son capaces de crear leyes. Oremos para que sean inspirados por el Espíritu, se dejen inspirar por ese Espíritu, para que esas leyes protejan a los necesitados, a los desvalidos, a los pobres, a los inmigrantes. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y elevemos también nuestra súplica por cada una de nuestras necesidades, todo aquello que nos aflige, que nos atormenta, que a veces es una carga tan pesada que no pudiéramos llevarla. Pidámosle a Dios en este día que solucione todos esos problemas, todas esas cargas que nos afligen. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y elevemos nuestra súplica por las personas enfermas, aquellas que han caído presas contagiadas del coronavirus, pero por también aquellas que están postradas en cama, sufriendo cualquier tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades terminales, para que Dios se apiade de ellas y que en medio de ese sufrimiento puedan conocer a ese Dios
a través de las personas que los cuidan. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos nuestra súplica por las personas que ya fallecieron. En esta tarde por Rodolfo Ojeda, por Gabriel Pérez y León Pérez, por Teodoro Mariscal, por Eric Martínez López, por José Carrillo, por Juan Camacho, por Isidro Salgado, María Guadalupe González, por Pablo Martínez, por Leonel Pizano, José Luis Pizano, y por todos aquellos familiares y amigos que ya descansan en presencia de Dios, para que sean perdonadas sus culpas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todas las familias de estas personas que ya fallecieron, para que puedan encontrar la paz y el consuelo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres por sabernos hijos de Dios, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu